get it right the first time, then you know you got it. Anytime you want it, babe, all you gotta do is make it hot, and then you know you got my body locked. If you get it right the first time. Hola, bienvenidos a su podcast primerizo. Estamos a unas horas de conmemorar el Día del Niño. Y bueno, como adultos debemos de recordar que esta fecha es para que tengamos siempre bien presentes lo siguiente: que los niños deben de ser incluidos en las tomas de decisiones, que tenemos que velar por ellos, que tenemos que protegerlos y sobre todo que no debemos de mirar a otro lado cuando sepamos de casos de maltrato, violencia o abuso infantil. Así que bueno, vamos a dejar esta introducción y pues también les quiero platicar que yo cuando era niño, que no hace mucho, hace muy poquito de hecho, me gustaban y me encantaban las caricaturas. Mi caricatura preferida creo era Scooby-Doo. Y bueno, en lo que Daphne elige la puerta equivocada como siempre, quiero darles la bienvenida, así que comenzamos. Y pues vamos entrando de lleno porque este podcast ahora sí trae varias cositas. Quiero hablarles primero del contenido infantil. Y bueno, sobre el contenido infantil les quiero decir que nuestros hijos, dice un estudio, que consumen más o menos a la semana 20 horas de contenido audiovisual, entre caricaturas, música y series, ¿no? Los niños se van nutriendo de toda esta información, pero como ustedes saben hay contenido bueno y contenido malo. Y aunque actualmente hay muchas casas de animación, hay muchos canales de contenido infantil, no todo siempre va a ser bueno. Quiero comentarles que la pantalla, independientemente si es televisión o es un celular o una tableta, siempre les va a presentar un mundo con muchísimas formas de pensar, con comportamientos variados, y va a crear así diferentes tipos de aprendizaje. Recuerden que el aprendizaje pues, puede ser positivo o negativo. Como bien sabemos, los niños siempre van a repetir lo que ven, ¿no? Empiezan a repetir los comportamientos. Y eso también va para el contenido animado, a todo lo que ellos vean en el internet o en la televisión. Y los dibujos animados pueden ser su primer medio para informar, para acompañar y para entretenerlos. Asimismo, esta información les puede ayudar a satisfacer necesidades, a reducir tensiones, a servirles como distracción también, pero también es una fuente de información. Por eso es muy importante. La influencia de la televisión y de los medios sociales es innegable y se puede dar a veces de una manera no deseada para los niños. Estos factores que se nos van dando en todos estos programas infantiles y algunos más individuales pueden influir tanto en el espectador que por ende pueden acelerar o retardar su desarrollo psicológico. Cuando el contenido es bueno, es de buena calidad, el niño puede empezar a buscar en sus emociones y sensaciones. Puede ser que su capacidad de imaginación aumente y que sea un niño muy creativo, pero en caso de que el contenido no sea del todo bueno, puede generar en el niño ansiedad y puede hacerlo un poco agresivo. Un niño que consume contenido inapropiado para su edad puede convertirse en insensible al dolor y al sufrimiento de otros. También puede ser caso contrario, que el niño se vuelva muy temeroso y por otro lado se puede convertir en un niño agresivo. Entonces, nosotros como papás tenemos la responsabilidad de vigilar y revisar qué medios están viendo nuestros hijos. Un consejo que les quiero dar es que prestemos mucha atención a qué está viendo nuestro niño. ¿Por qué? Porque a veces hay caricaturas que no están pensados para un público infantil muy pequeño y tratan temas, pues a lo mejor muy polémicos, ¿no? Que un niño pequeño no puede asimilar, pero empieza a normalizar las conductas que ve en esos contenidos y eso nos puede provocar que de repente el niño tenga comportamientos pues no deseados, ¿no? Así que nosotros somos los responsables
somos el primer filtro para evaluar los programas que los niños están consumiendo. Si nosotros no nos damos ese tiempo de analizar y de estar con ellos cuando ven un programa infantil y solamente les damos el celular para que no hagan berrinche o les ponemos la televisión para que nos dejen hacer nuestras actividades diarias, pues yo creo que ahí sí tenemos que esmerarnos un poquito más, pues para que nuestros niños estén recibiendo mensajes positivos que los ayuden a desarrollarse de una buena manera. En mi caso, yo lo que hago con mi hija es sentarme a ver caricaturas y programas de televisión con ella para ver que lo que esté viendo sea adecuado. Por ejemplo, en un principio mi hija empezó a consumir Molang, después empezó a consumir al payasito Plin Plin. Actualmente yo le pongo Plaza Sésamo, creo que muchas generaciones de niños han crecido con Plaza Sésamo. Es un producto que cada año se está renovando, que cada año se está reinventando. Y por otro lado les va enseñando a los niños a contar, a leer, a escribir. Por ejemplo, mi hija ya empieza a imitar algunas cosas y agarra una libretita y cuando está el programa empieza como que a escribir, ¿no? Como si estuviera tomando nota de lo que está aprendiendo. Entonces, eso es muy interesante porque los niños ya empiezan a consumir contenido poco a poco y de eso se van a ir nutriendo. Ahora, el claro ejemplo que a veces nos ponen es Dragon Ball, de un contenido que a lo mejor no es muy apropiado, pero hay que recordar que Dragon Ball también tiene una edad específica para verla. Yo recuerdo que cuando empecé a ver Dragon Ball, estaría yo como por quinto o sexto de primaria, todavía a esa edad jugábamos a imaginar, ¿no? Y pues yo recuerdo haber jugado a hacer algún personaje de Dragon Ball con otros amigos, pero no es lo mismo recibirlo quizás a esa edad que recibir la información a los 3 años. Entonces, sí hay que empezar como padres a discernir que sí, que no. No porque Disney Plus, ¿no? Por decirlo, esté especializado en niños, quiere decir que todo el contenido es bueno. Incluso yo llegué a ver algunos capítulos de Mickey Mouse, donde el Mickey Mouse era un poquito pasadito de rosca, le decimos aquí en México, ¿no? Un poquito gandallita, un poquito buller. Entonces, esos capítulos, sobre todo del Mickey un poco más moderno, como que no se los ponía, ¿no? A mi niña. Entonces tenemos que empezar a discernir qué sí está bien para su edad y qué no está bien para su edad. Y pues bueno, ahora con la entrada del internet y de los medios como YouTube, pues ya no es como antes, ¿no? Que sabías que de lunes a viernes a tal hora pasaba tu programa, incluso los papás ya lo sabían, y a veces te decían, te castigo y no te dejo ver tu programa, y tú ya sabías que estabas castigado de tal hora a tal hora, ¿no? Ahorita no, ahorita con el celular, con los medios sociales, un niño de 3 4 años fácilmente los manipula ya, busca el contenido que le agrada, y pues bueno, ellos deciden qué ver y qué no ver. Entonces es muy importante que nosotros estemos evaluando ese tipo de contenidos. Otro contenido que también yo les quiero recomendar y que digamos que lo conocimos de forma accidentada, por así decirlo, fue a Luli Pampín. Yo a mi hija le ponía el payasito Plin Plin, pero pues como ya saben, en la televisión, como en el celular, de repente salen sugerencias. Entonces un día se empieza a reproducir un video de Luli Pampín y a mi niña le empieza a gustar. Y los niños, aunque tengan una corta edad y no puedan hablar bien, ya con gestos empiezan a decirte que sí y que no. Entonces yo me di cuenta que le agradaban las canciones, me puse a escucharla con ella, vi que entre más escuchaba, como que hacía como que bailaba, como que la imitaba, le dejé el contenido porque lo creía adecuado y pues bueno, ahorita mi hija es un contenido que consume pues diario, por así decirlo, ¿no? Ahora entiendo por qué este personaje de YouTube, este influencer, tiene cerca de 10 millones de seguidores y casi 1 billón de reproducciones. Y es que seamos sinceros, en México hay un público infantil que estaba acostumbrado a tener un personaje, ¿no? En mi caso me tocó Chabelo y Tatiana.
Tatiana era como que un poco más orientado a las niñas, pero estos dos personajes los fines de semana inundaban ¿no? nuestras casas, por así decirlo. Prendíamos la televisión y veíamos sus programas. Se hacían fiestas temáticas de estos personajes, pero por cuestiones de la edad, por cuestiones de rating, por cuestiones también personales, por problemas legales, estos dos personajes desaparecieron de la televisión y dejaron un vacío, dejaron al pueblo infantil mexicano huérfano, por así decirlo. Hubo generaciones que crecieron sin Tatiana y sin Chabelo. De repente un día yo empiezo a ver a Luli Pampín y empiezo también a recordar como que esos tiempos, ¿no? De mi infancia. Luli Pampín hace unos días visitó México por primera vez y vendió todos los lugares donde se presentó, se llenaron, se abarrotaron, por lo cual hoy puedo decir que Luli Pampín a través del internet ha venido a llenar el espacio que Chabelo y Tatiana dejaron vacíos, ha venido a llenar el espacio de todos los niños de habla hispana y de que la siguen, porque pues son bastantes, y quizás antes Chabelo y Tatiana eran un poco más locales, y sí, los veían en algunos países, pero con el internet ahora está trascendiendo fronteras, y desde España llega a diferentes lugares del mundo, a comunidades que quizás antes no hubiera sido fácil llegar por la televisión. Ahora ella lo está haciendo. Y creo que con su contenido es muy bueno y que vale mucho la pena verlo. Así que si quieren saber un poquito más de Luli Pampín, los invito a que sigan sus redes. Está en YouTube, está en Instagram, en Facebook también. Y si no, en Primerizo MX hay una entrevista que le hicieron en EXA que la voy a dejar, pues para que ustedes la puedan escuchar y sepan también un poquito más de ella, ¿no? Si es que algún papá aún no ha escuchado el contenido, pero yo creo que gran mayoría de los papás identifican sus canciones, ¿no? De alguna forma. Y bueno, por otro lado quiero hablarles ahora de un personaje más local de mi comunidad, de aquí de Oaxaca. Eh, Esta persona es Miguel Pérez García. Y pues bueno, también ha trabajado para el público infantil, pero él en la radio. Él es un conductor de radio de un programa que se llama La Nave de Tic Tac. Yo recuerdo también haberlo escuchado en mi infancia. Y pues, ¿de qué va este capitán de esta bonita nave? Pues que él en algún momento, pues como todos, ¿no? En un programa de radio reciben llamadas, atienden pues a sus radioescuchas, ¿no? Un día un niño de Tlacolula de Matamoros, una comunidad muy cercana a la ciudad de Oaxaca, le habla. El niño se llamaba Gerardo Arturo, me parece, y pues resulta que este niño tenía un sueño que era conocer el mar, pero pues el niño también estaba en fase terminal de cáncer. Entonces el capitán Miguel busca la forma de apoyarlo y de hacer que su sueño se cumpla. Y de alguna manera, de qué forma, no sé, esta historia llega al cine y va a haber una película que se llama La Nave. Esta película va a hablar sobre esa historia y a mí me llena de emoción saber que vamos a ver en la pantalla grande, en más de 300 salas de cine, la historia de un oaxaqueño que al día de hoy sigue con vida y que sigue trabajando para los niños y que va a dejar muy en alto el nombre de mi estado. Entonces los invito a que desde donde me escuches sigas esta película. Te repito, se estrena el 9 de mayo. No sé cuándo vaya a llegar a tu localidad, pero puedes buscar el tráiler, se llama La Nave y va a hablar sobre esta historia. Y bueno, el director de la película es Batán Silva, es calidad, así que no se la pierdan. Pues esta es la sugerencia de que vean esta película. Y bueno, antes de despedir el programa, pues no puede ser un día del niño si no hay superhéroes, ¿verdad? Y hoy les quiero también platicar de algo que pasó muy local, que está
muy palpable en la memoria del oaxaqueño, y perdonen si el podcast se está poniendo muy local, pero tengo que decirlo. Imagínate que tú estás en un día común en tu ciudad y de repente en pleno centro de la ciudad empieza un incendio y está quemando un hotel y la columna de humo se puede ver incluso a kilómetros del lugar. Por el tráfico, por la confusión, por la seguridad, la policía empieza a desviar el tráfico vehicular, se hacen cuellos de botella y para los bomberos les es muy difícil acceder a la zona. Vienen en camino, pero pues el tiempo de respuesta no va a ser el adecuado. Y de repente surge un personaje, el señor Javier Lapa y su ayudante Leonel Sosa, unas personas que se dedican a repartir agua en pipas, ¿no? Que estaban cerca del lugar y que acuden al llamado de auxilio. Entonces desmontan su manguera de la pipa, accionan y esta persona entra a combatir como si fuera un bombero el fuego, poniendo en riesgo no solamente su integridad, sino pues también la de su familia. ¿Y por qué la de su familia? Porque pues él es quien lleva dinero a casa, ¿no? Pero la persona entra sin pensarlo, ayuda a empezar a sofocar el incendio, eso evita que el fuego ya no se propague más y al final llega el cuerpo de bomberos, quienes están entrenados y pues terminan de sofocar el incendio. Pero esta historia es muy bonita porque para los tiempos que estamos viviendo, los héroes se nos hacen como de Marvel o de DC, ¿no? Muy lejanos, mucha fantasía, cosa de niños, por así decirlo. Y todos los días, allá en la calle, hay gente que está haciendo algo por la comunidad y que lo hace sin esperar nada a cambio y que lo hace de corazón y que, como en el caso de este señor, muchos dirán que igual pudo haber sido imprudencia, pero arriesgó su vida. Quizás él no es consciente de lo que hizo todavía, pero esto que él hizo va a quedar marcado, al menos en la sociedad oaxaqueña y en todos aquellos que estén escuchando este relato y algún día lo quieran contar. Que una persona de a pie combatió el fuego con una manguera de una pipa. En redes sociales se le conoce ahora como Piperomán. Y pues enhorabuena, este personaje acaba de dar un ejemplo muy grande a sus hijos. Y en un futuro esta historia se va a empezar a contar. A lo mejor hasta se vuelve por ahí una leyenda urbana de mi estado. Pero de que este personaje existió, existió. Terminó de sofocar el incendio, pudo haber hecho cualquier cosa, pero recogió la manguera de su pipa, se dirigió a su estación a volver a cargar su pipa con agua y a salir a repartir todas las entregas que le hacían falta. Si esta historia también no es algo como para un cómic, no sé qué lo sea, pero enhorabuena al señor Javier Lapa y a Leonel Sosa, su ayudante, que por un momento nos recordaron a toda la sociedad oaxaqueña que los héroes siguen existiendo y que a veces no portan capa. Así que ya saben, están invitados a ver la película de la nave, están invitados a seguir a Luli Pampín, están invitados a buscar la historia de Piperomán y también están invitados al otro podcast que vamos a tener con motivo del Día del Niño. Voy a estar platicando con un amigo que se llama Luis Lascano, muy joven por cierto. Él es productor, es director y es también un showman, y creo que lo van a entender por la conversación que vamos a tener, de un podcast que se llama Un Pesimista Más. Y vamos a estar platicando de cómo vivíamos nosotros el Día del Niño en nuestra infancia. Obviamente él es más joven que yo, él tiene ahorita 19 años, entonces no ha pasado mucho tiempo de quizás último festival del niño, del mío ya unos meses más, ¿no? Por así decirlo. Pero creo que es una charla muy interesante, muy divertida y me gustaría que la escucharan también.
va a estar también en los canales que ya conocen. Así que les mando un abrazo, una felicitación a todos los niños que lo puedan estar escuchando. Un abrazo de corazón para ustedes. Pásenla muy bien en sus festivales. A los papás, festejen a sus niños, pasen tiempo con ellos de calidad. Sobre todo este día está permitido salir a jugar al parque, está permitido contarles una bonita historia, está permitido leerles un cuento antes de dormir. Abrácenlos, cuídenlos mucho, denle afecto. Y bueno, ojalá todos los días fueran día del niño para que podamos pasar tiempo con nuestros hijos, jugar con ellos, escucharlos, que eso es para lo que está hecho este podcast, para que reflexionemos esta parte. Así que ya saben, nos encuentran en Primerizo MX, en Facebook, estamos en Spotify, en iVoox y en Anchor. Les mando otra vez un gran agradecimiento porque siguen compartiendo y porque siguen difundiendo el podcast. Así que ya saben, bye bye. L-U-L-I, Luli Pampín. ¡Mua! Saco una manito, la hago bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Saco otra manito, la hago bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Saco dos manitos, las hago bailar, las cierro, las abro y las vuelvo a guardar.